mucho más viejo, del año 1921, hace 20 años, hace 100 años, el Código Penal tampoco tiene una norma modelo que implica, ¿qué implica esta norma? Esta norma implica que no es que se está metiendo el derecho de fondo en la legislación procesal local de cada una de las jurisdicciones provinciales. No, de ninguna manera. Me parece que en realidad lo que está haciendo es fijar una norma, un mínimo inderogable, un común denominador, una norma básica que todas las legislaciones procesales locales tienen que respetar y tienen que acomodarse a la misma en caso de que hayan sido dictadas con anterioridad al Código Civil y Comercial. La nuestra se ha adecuado y la nuestra respeta los lineamientos generales, la nuestra que ha sido posterior, la nuestra procesal, provincial, respeta los lineamientos generales del artículo 706. Vamos a ir analizándolo por parte del artículo 706. Ya dijimos principios generales, no dice principios procesales, son principios generales de los procesos. Es decir, son esos principios, esos lineamientos, reitero, que tiene que tener cualquier ley u ordenamiento procesal local. Dice, en materia de familia, el proceso en familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. Lo relacionado con el tema alimentario está estrechamente relacionado con el principio de tutela judicial efectiva. Todos los demás principios, yo entiendo que nuestro Código Procesal local, más allá de sus deficiencias organizacionales, de redacción, terminológica, lo respeta. El de tutela judicial efectiva, yo creo que sí. Vamos a ver, ¿qué significa el de tutela judicial efectiva? ¿A qué estamos haciendo referencia? Estamos haciendo referencia a que tutela significa protección. Judicial, esa protección tiene que venir del órgano jurisdiccional, no es de un órgano administrativo. Y efectiva tiene que ser real, concreta, que se cumpla, que no sea abstracta. Bien, continuemos, vamos a ver después, a lo largo del desarrollo de la charla, si esa tutela judicial efectiva, por lo menos en las normas, está cumplida. Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, y la resolución pacífica de los conflictos. Esta parte del artículo lo que tiende es a fijar una orientación, una finalidad de las normas que se dicten con motivo de regular el procedimiento de familia. Este es otro punto, otra parte del artículo que no está puesto, y acá especialmente no está puesto en ninguna otra parte del Código Civil y Comercial, ni relacionado con jueces civiles, ni con jueces que tramiten sucesiones, ni con jueces que hagan comercial, ni nada que se le parezca, ni concursal, etc. Dice, los jueces ante los cuales tramitan estas causas, los del proceso de familia, deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario. Es decir, está mirando, confiando especialmente en jueces que no sean jueces que no tengan especialización. Especialización puede ser de cualquier manera. Yo entiendo que no necesariamente a través de un título habilitante. Y por último, este es un principio rector general en todas nuestras resoluciones. Cuando hay niños, niñas y adolescentes, tienen que estar, debemos tener especialmente en cuenta y nunca dejar de lado el interés superior de estas personas, que no es motivo de esta charla, pero sí es motivo de los alimentos debidos a niños, niñas y adolescentes. Bien, entonces, vamos a hacer hincapié, reitero, en el principio general del proceso de familia relacionado con tutela judicial efectiva. ¿Dónde está regulado el tema alimentario en el Código Civil? Fíjense que está regulado en el libro segundo, como acá lo presento, título cuarto, dentro del parentesco. Hay una sección que dice alimentos específicamente. Allí hay una regulación muy buena y completa que ha hecho el codificador referido al tema alimentario en general. Ahora bien, eso no significa que no hayan otras normas que están relacionadas de manera específica al tema alimentos derivados del matrimonio,
o con motivo del divorcio, en otra parte, alimentos derivados o con motivo de la filiación, y alimentos derivados de la responsabilidad parental. Entonces, estamos viendo que los alimentos se completan con otras regulaciones bien específicas, pero que en realidad las normas madres o las normas generales están acá, en el libro segundo, en el tema parentesco alimentos. Una vez que ya lo hemos ubicado, ahora vamos a otra. Vamos a ver ahora, de a poco, cuáles son todas esas normas dentro del libro segundo de parentesco que hablan de cuestiones alimentarias con notas o contenido procesal. Dice el 543. La petición de alimentos tramita por el proceso más breve que establezca la ley local y no se acumula a otra pretensión. Bien. La petición, siempre el código no habla de la pretensión. En términos procesales, a mí me parece que allí hay una deficiencia porque en realidad petición no es lo mismo procesal, desde el punto de vista de la técnica procesal, no es lo mismo que pretensión. En la pretensión hay una acción concreta con un contenido y en la petición no necesariamente implica, como en la de divorcio, que allí sí está bien puesto la petición de alimentos, no necesariamente implica contradicción, no es un juicio contradictorio. En cambio acá, generalmente es un juicio contradictorio. Por lo tanto, para mí, debería haber dicho la pretensión de alimentos. Bien, volvamos al tema. Entonces, la pretensión de alimentos tramita por el proceso más breve. ¿Cuál es el proceso más breve? Que cada legislación local debe tener un proceso. El más breve es el que por el cual debemos tramitar el proceso relacionado al tema de la petición o de la pretensión de alimentos. Ahora, cuando la legislación local tiene un proceso específico, tiene que tramitarse por ese proceso específico. En nuestro código procesal lo tiene a partir del artículo 160 y 164. Entonces, no es que tenemos que ubicarlo en los tres grandes procesos, que es el ordinario, el abreviado y el urgente, y decir cuál es el más breve y lo ubicamos acá. No, porque el tema alimentario está específicamente, ya lo vamos a ver al final, en un proceso especial. Bueno, ahora dice el artículo 544, esto es que para mí es como una especie de ABC. El 544 establece de manera general ¿cuándo y cómo se pueden despachar alimentos provisorios? Lo asocia la palabra provisorio con provisionales. Yo lo asocio, lo identifica. Para mí también, está bien. Dice, desde el principio de la causa o en el transcurso de ella, el juez puede decretar la prestación de alimentos provisionales si se justifica la falta de medios. ¿La falta de medios de quién? La falta de medios del peticionante, o de los peticionantes, o de la peticionante. Bien. Dice, desde el principio de la causa o en el transcurso de ella. Necesariamente me está indicando que los alimentos provisorios, cualquiera sea la persona legitimada activa o legitimada pasiva, siempre deben estar encaballados o conexos con otra acción principal. ¿Cuál puede ser esa otra acción principal? Alimentos definitivos o cualquier otra. Cualquier otra puede ser divorcio, ya vamos a ver por el 721, ahora puede ser divorcio, puede ser filiación, que hay normas específicas y demás. Mirá, el 721 te dice, son las medidas provisionales que generalmente se tramitan como medidas precautorias, pero no necesariamente, relacionadas a cuando tramitamos un divorcio o nulidad. El inciso ED dice, disponer alimentos que solicite el cónyuge. Bien. Ojo, este es un alimento provisional en el contexto de un trámite de divorcio o de nulidad, pero cuando hablamos en el contexto es como conexo o encaballado a la petición de divorcio. Ojo, el divorcio dura muy poco ahora, por lo tanto, si esto es conexo y relacionado con la acción principal, tengan en cuenta que después deben o renovar la medida o encaballarla o relacionarla o conectarla con otra acción principal, renovándola. Porque ahora duran relativamente poco, sobre todo, obviamente, estamos hablando de divorcios
unilaterales donde se notifica al otro y nada más hay audiencia y después acuerdo. En una nulidad seguramente es mucho más extenso y se justifica mientras dure el juicio disponer alimentos. Bien, y por último, estas medidas que se usan como medidas provisionales para el trámite de divorcio o nulidad, esta medida de alimentos, ¿no? En cuanto sea compatible, se aplican también a las uniones convivenciales. Lo que pasa que acá, si tuviéramos interacción, yo diría, ¿es posible, es viable que cuando ha cesado la unión convivencial se dispongan medidas de alimentos? Y en principio no, porque ahí tenemos que ver ya el derecho de fondo del tema, los efectos de las uniones convivenciales. Mientras estoy dentro de la unión convivencial, puedo pedir alimentos. Ahora, cuando cesa la unión convivencial, el tema alimentario también cesa. Tengo otros derechos que puedo reclamar una vez que ha cesado la unión convivencial, pero no el tema alimentario. Por lo tanto, esta parte final del artículo 723, en cuanto sean pertinentes, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué es pertinente del tema alimentario aplicable a los efectos de las uniones convivenciales cuando éstas ya no existen? Bueno, esto es un ojo, abramos el ojo ahí. Volvamos. Dijimos, esta norma, artículo 544 del Código Civil y Comercial, es una norma genérica, general, muy importante, que te dice, en cualquier momento de la causa, en el transcurso de ella, prestación provisoria, provisional de alimentos. ¿Cómo se tramita? Bueno, acá es todo un tema, cómo se tramita. Para mí, este es un lineamiento general de un proceso. Por lo tanto, si nosotros a nivel provincial, local, tenemos una norma de cómo se tramitan los alimentos provisorios, creo yo que cualquiera sea la acción principal a la cual accede esta petición de alimentos en el desarrollo de otra acción principal, yo creo que la vía o el medio es la del artículo 160 del CPF, es decir, la de los alimentos provisorios, que tiene un trámite específico. Ahora bien, puede ser que también se pidan, porque haya mucha urgencia, como alimentos muy urgentes a tramitarse y despacharse inaudita parte, de manera tal que estos alimentos provisorios yo lo debo encuadrar, la petición, dentro del ropaje procesal del alimento del proceso urgente, que sería el 64 a 67, pero específicamente inaudita parte. Bien, hasta acá no sé si me siguen, porque acá hay una disquisición que, bueno, es importante tener en cuenta. Vamos a seguir. Otro tipo de alimentos provisorios. Fíjense cómo el código ha fijado distintos alimentos provisorios para distintas situaciones. Porque en realidad los alimentos provisorios tienen que ver con el derecho de evitar un daño, el derecho a la subsistencia, el derecho humano a la subsistencia de las personas más vulnerables dentro de un proceso, y además el derecho a evitar un daño. Cuando yo digo evitar un daño, no lo he puesto acá, pero estudiando el tema, quiero traerles a colación relacionarlo con un artículo, que es el artículo 1710 del Código. Está en otro capítulo que tiene que ver con otras fuentes de las obligaciones dentro de la responsabilidad civil. ¿Qué dice en el 710? El 1710 habla del deber de prevención del daño. Es cierto, es una norma que está relacionada con cuestiones patrimoniales, pero fíjense cuál es la coherencia del Código Civil y Comercial, de manera tal que en todos lados está hablando de la prevención. Y creo que el tema alimentario es prevenir un daño o prevenir el no cumplimiento o el daño que puede generar el no cumplimiento del derecho humano a la subsistencia. Bien. 586 y 664. ¿Dónde se ubican las normas? Son como dos normas muy parecidas, para situaciones bastante parecidas, etc. 586 está dentro de los juicios las acciones de determinación de la filiación. Durante el proceso de reclamación de la filiación, o incluso antes de su inicio,
es decir, acreditando la urgencia, el juez puede fijar elementos provisorios contra el presunto progenitor de conformidad con lo establecido en el título sexto. El título sexto hace un reenvío a responsabilidad parental. 664, ya estamos en responsabilidad parental. El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo. Es decir, todavía no está reconocido, pero tiene que arrimar algunos elementos para justificar cierta verosimilitud en la plataforma fáctica que está relatando respecto del pedido de alimentos en contra de determinada persona. Si la demanda la promueve antes que el juicio de filiación, en la resolución que determina esos alimentos, el juez debe establecer un plazo para promover la acción. Claro, porque no vaya a ser que sea una tipo precautoria o medida provisional previa al inicio de la acción de filiación, y resulta que después de la acción de filiación no la inicia nunca y se queda con la resolución de alimentos provisorios. Entonces está, de alguna manera está ejerciendo de manera abusiva un derecho. Entonces, fíjense, son dos normas que se complementan, dos normas que están relacionadas con la misma situación, que tienen que ver con la filiación y que durante la filiación se pueden reclamar alimentos provisorios o provisionales. Bien. Carlos, sí, perdóname que no. te interrumpa. Acá tenemos dos preguntas. Dale. La primera, ¿cómo sería tramitar el proceso del artículo 160 del Código Procesal de Familia dentro de un proceso de alimentos definitivos? Y si antes de correr traslado de la demanda de alimentos definitivos se debería fijar la audiencia del 161. Sí, es correcta. Sí. O sea, la respuesta es esa. ¿Cómo se Bien. fijan, cómo se tramitan los alimentos provisorios? Se tramitan. Hoy en día es uno de los tipos de juicios que están a la orden del día todo el tiempo. Pero ojo, acuérdense que el alimento provisorio siempre va relacionado con una acción principal. Esa acción principal tiene que ser o alimentos definitivos u otra, la de filiación, la de divorcio, la que sea, la atribución de la vivienda familiar, la que sea. Pero tiene que tener otra acción principal, porque no es autónomo. Y dentro de cómo está estructurado en nuestro CPF, te dices, se dicta sentencia, a pesar de que es un trámite corto o relativamente corto, se dicta sentencia, o sea, se fija la audiencia. Es una audiencia. Está al final esta diapositiva, pero no importa. Vamos anticipándonos, vamos a ser anticipatorios para prevenir el daño de no saber. Vamos a ser anticipatorios. Se plantea la acción, la pretensión de alimentos provisorios. Siempre sugiero denunciando cuál es la acción principal a la cual acceden, acompañando la prueba que haga el derecho, pero sin que necesariamente sea una precautoria, porque no lo es, porque es bilateral, pero un trámite corto, pero que no sea una prueba a producir como si estuviéramos hablando de un juicio ordinario o de un juicio de alimentos comunes, porque cuando la parte pide mucha prueba a producir, se desnaturaliza el proceso de alimentos provisorios. Entonces, que sea con la mínima prueba, tratando de fijar los dos puntos, que es necesidades del alimentado y posibilidades económicas del alimentante, de manera muy concreta. El monto de la cuota naturalmente no puede coincidir o no puede ser, sí, en parte, pero no el mismo monto que el monto de la acción principal de alimentos, porque son alimentos, llámenle mientras tanto. Mientras tanto se tramita otro juicio. Se fija una audiencia. En esa audiencia se tiene que dar traslado a la contraparte para que venga a la audiencia a comparecer y contestar. Comparecer, contestar y ofrecer pruebas. Y si en el momento hay tiempo para producirla, como por ejemplo testigos, se deponen los testigos. Si no hay ninguna otra prueba que producir y el Ministerio Público Popular está presente y puede dictaminar, dictamina, y en el momento sale una sentencia. O en el momento, cuando viene y comparece y contesta, la otra parte pueden acordar. Entonces lo que sale es un acuerdo homologatorio, sin perjuicio de continuar después el trámite. ¿Me van siguiendo? Bien, sí. Bien. Acá preguntan... Eso por un lado. Sí. Ojo que
el artículo 23 del CPF también se debe cumplir para esta instancia. El artículo 23 del CPF es mediación previa, tanto para los alimentos provisorios como para los alimentos definitivos o para otras cuestiones relacionadas con cuestiones derivadas de la responsabilidad parental. Es necesario la mediación previa. Ojo con eso. ¿Ah? Bien. Preguntan también si sería posible entonces tramitar dentro de los definitivos unos provisorios o si sería conveniente hacerlo por vía separada. Indistinto siempre y cuando puedan diferenciar bien en el momento de la demanda la prueba que hace a los elementos provisorios y la prueba que hace a los elementos definitivos. Acuérdense, la de los provisorios tiene que ser prueba acotada, prueba que a lo sumo un informe, pero mucho instrumental, documental, como mucho, si no puedo, algún testigo y nada más. Ahora, en los alimentos definitivos ya tenemos mayor amplitud de libertad probatoria porque tenemos más tiempo. Pero acá, a los fines de que la otra parte comparezca y conteste, bueno, acumulo y meto toda la prueba bien concentradita. No sé si está claro. Sí. Bien. Sí. Acá hay otra pregunta más y te dejamos seguir. Dale. ¿Qué límites tienen los alimentos urgentes provisionales? Si depende del nivel de vida que lleva quien los pide, la capacidad del alimentante. Igual que los alimentos en general. Lo que pasa es que en general la suma o el monto tiene que ser un poco más acotado, porque en realidad mientras tanto se tramita otro juicio principal. Y como la prueba también es más acotadita, más escasa, en general el monto de la cuota tiene que ser muy específico, muy para las necesidades básicas. Bien. Bien, te dejamos seguir, Carlos. Bien, cómo no. Bien, otra norma procesal que trae el Código Civil y Comercial es el artículo 547. ¿Qué significa? Mira lo que dice. El recurso contra la sentencia que decreta la prestación de alimentos no tiene efecto suspensivo. Bien. ¿Cuál es la sentencia de alimentos? Cualquiera. La de alimentos provisorios. Si se dictan, aviso. Si se dictan en la audiencia, se apelan en la audiencia. Estoy avisando. Todo aquello que se dicta en la audiencia, se apela en audiencia ahora con el Código Procesal de Familia. Si no se dictó en audiencia, sino que fue a la asesora y se dictó a través de una resolución, a través de los plazos para apelar. Bien. Entonces, el recurso contra la sentencia que decreta la prestación de alimentos no tiene efecto suspensivo. Esto también es un principio general para cualquier norma u ordenamiento procesal de cualquier lugar del país. Aquellas legislaciones que lo tienen, bienvenido sea, tiene que estar en consonancia y en coincidencia con este principio general. Aquellas legislaciones que no lo tienen, usamos este artículo, el artículo 547. Nuestra legislación ha coincidido con este principio y sí lo tiene, nuestra legislación procesal. Bien, sigamos. ¿Qué medidas cautelares? Cautelares, dijimos que lo provisional no necesariamente es cautelar. Lo provisional es un mientras tanto que muchas veces, o como está estructurado conforme el 160 del CPF, es bilateral. Ahora, ¿se pueden disponer medidas cautelares? Sí. También es una disposición procesal de carácter general. Podrá disponerse la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, o provisionales, o definitivos, o convenidos. Cualquier tipo de alimento se pueden disponer medidas cautelares o precautorias. ¿Cuáles? Las que tenga a disposición las nominadas y las innominadas que tengan a disposición las legislaciones procesales locales. Es decir, todas las del 112 y 115 de nuestro CPF. Obviamente que acá no hace falta la contracautela, estamos hablando de garantizar derechos humanos básicos, fundamentales. Una norma muy nueva y que está generando desde el año 2015 en adelante ruido, pero también novedad y es muy interesante, y es el artículo 551 que establece qué pasa frente al incumplimiento de una orden judicial. La orden judicial generalmente es relacionada con el tema alimentario. Es decir, cuando yo notifico la retención directa y la empleadora no cumple.
¿Qué determina? Es solidariamente responsable del pago de la deuda alimentaria el que no cumple con esta orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier acreedor. Muy bien, dejémoslo ahí. Habla de solidaridad de la empresa. Enseguida vamos a desplegar y analizar qué tipo de solidaridad es, cómo se configura, cuál es el trámite que está previsto en nuestro Código Procesal. Dejémoslo ahí. Bien. Otras medidas para asegurar el cumplimiento. Fíjense, cómo el Código está con el tema de la tutela judicial efectiva, está preocupado. Está el 551, el 550, el 551, el 553 son, y el 552 el tema de los intereses, y el 553 están orientados a hacer efectiva la tutela judicial de los alimentos. ¿Cuáles son esas otras medidas? Dice el artículo. El juez puede imponer al responsable del incumplimiento. Voy a hacer una digresión. ¿Me dejás, Milagro? ¿Me dejan todos? Sí, Carlos, por supuesto, dale. Una digresión, un comentario que no tiene que ver. Hoy que estamos más empapados de la perspectiva de género en las redacciones de la legislación, fíjense que la legislación, no la procesal provincial, sino la nacional, todavía tiene el sesgo machista, porque habla del juez. No habla de una fórmula que podría decir quien ejerza la magistratura puede imponer. Estoy haciendo una digresión como para adornar y ponerle un poquito de otro condimento a la charla. Bien, dice el juez, puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado, es decir, el progenitor que no cumple, medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Bien, varias cosas acá. Eficacia de la sentencia o eficacia de un acuerdo homologado y no lo cumple, porque estamos ejecutándolo. Ojo, también se puede poner. Punto 1, hay que ampliar, no es solo la sentencia. 2, dice al responsable del incumplimiento reiterado. A mí me parece que al responsable del incumplimiento, el reiterado, me suena a que tengo que esperar que me muero de hambre 2 o 3 meses para recién allí disponer una sanción mayor a un embargo o una sanción complementaria. Bueno, entonces me parece que es automáticamente, si generó incumplimiento y ejecución, bueno, automáticamente allí se puede aplicar una medida para asegurar el cumplimiento de la cuota, de la sentencia o del acuerdo. Ahora, vamos al otro puntito, a la otra característica del artículo. Dice medidas razonables. Entonces acá tenemos que especificar bien de qué se trata esto. Cuando hablamos de razonabilidad, es una noción que nos viene del derecho administrativo. Razonabilidad significa adecuado, no arbitrario o proporcionado. Entonces, adecuado, no arbitrario, proporcionado. ¿Con qué? Bueno, con el incumplimiento y con el monto de la cuota alimentaria. ¿Y con qué otra cosa? Con el efecto o la contundencia de la medida que voy a disponer. Para explicarme mejor, acá traigo algunos ejemplos. Podemos disponer, esto ya se ha echado a rodar la inventiva judicial de los operadores y de los jueces a lo largo y a lo ancho del país, y dice, se han dispuesto secuestro inmediato de automóviles que maneje el acreedor, aunque no estén a nombre de él, porque por ejemplo puede manejar el auto de estamos complicados, pero el auto de la mamá, del papá, de la nueva pareja. Bien, hay que ver cómo nos metemos en eso, pero es una medida que puede ser. Prohibición de salida del país es bastante común, ya se han dispuesto varias, no tiene que ver con la restricción de entrar y salir libre que existe a través de la manda constitucional, sino que tiene que ver con que está incumpliendo con otro derecho humano convencional, ya dijimos. Bloquear cuentas bancarias, tarjetas de créditos y débitos, eso también. Prohibir utilizar medios de transporte públicos, aéreos, fluviales, una persona que viaja mucho, o que le es importante salir del país. Hay que ver cuál es la medida que le afecte mejor para asegurar mejor el cumplimiento de la cuota alimentaria.
En esto tenemos que buscar dos cosas. Uno, operadores jurídicos, abogados litigantes que sean ingeniosos. Ingeniosos en proponerle al magistrado o magistrada qué medida es la más conveniente. Y segundo, el magistrado que sea audaz, valiente, decidido. Porque también tiene que ver con que, vuelvo al tema, la medida tiene que ser razonable, proporcionada, no arbitraria. Y enseguida vamos a analizar algunos ejemplos que he traído porque me pareció muy importante desarrollar este tópico. Bueno, sigamos. Fíjense cómo funciona el 551. El 551 funciona en un tándem que funciona de a tres. 551 en cumplimiento de órdenes judiciales con el 239 y con el 804, que son los viejos y queridos astraentes. Todo esto, ¿para quién? Para aquel empleador que debe retener o cumplir con el pago de la cuota alimentaria. Ojo, dice acá, es solidariamente responsable. ¿Solidariamente responsable de quién con qué? Porque si el obligado, el progenitor, que no cumple con la cuota, porque él no se hace el descuento de haberes, sino que lo hace otra oficina, no sería el responsable, el obligado alimentante por la cuota. Pero bueno, está planteado así. Ahora, el artículo 551 ha creado por ley, y no está mal, una obligación solidaria o la solidaridad respecto del incumplimiento. Yo acá les traigo para cotejar el 850. Dice obligaciones concurrentes. Son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Entonces, nos topamos, en este caso, con que tenemos una obligación que en realidad, no sé si es tan solidaria, es concurrente. ¿Por qué? Porque se caracteriza, como dice acá la explicación, por tener un solo acreedor, que es el acreedor alimentario, identidad de objeto, cumplimiento de la cuota, pero diversas causas en relación a los dos deudores. Un deudor lo es con motivo de la obligación de ser el obligado alimentario, con motivo de ser pariente, padre, cónyuge, etc. El restante, el empleador, es en función de un hecho ilícito, derivado de la inobservancia en la retención directa decretada por el juez. Por lo tanto, tiene la fuente de la solidaridad es única para ser creada por ley, aunque el contenido o la base está fundado en razones totalmente distintas. Ojo con eso, para tener en cuenta, aunque el 551 creó la solidaridad entre ellos, entre obligado y empleador. Carlos, disculpame una pregunta. Dentro del tema de las medidas para asegurar el cumplimiento, acá preguntan si deben ser solicitadas o propuestas en la demanda de ejecución o se pueden hacer con posterioridad. En cualquiera de los momentos. Bien. En la demanda o con posterioridad. Yo sugiero que se pidan en la demanda, cosa de que el deudor, cuando se les notifique, sepa de qué se puede defender o qué le está pidiendo el otro. Cuando se mete en la ejecución, obviamente que allí se pueden poner una serie de apercibimientos y en esos apercibimientos se pueden especificar muchos de de las sanciones, el 804, y de manera genérica poner las del 553. De manera genérica, no especificar. A ver, si somos abogados los incumplidores, bueno, puede ser una sanción porque te cancelo la matrícula, etcétera, ¿viste? No dejar entrar a un determinado club, a alguien que es deportista, etcétera, ¿viste? Es decir, la sanción tiene que estar, si bien propuesta al principio, debiera, a mi modo de ver, estar avisado en el mandamiento, ya no es un mandamiento, el auto de ejecución del artículo 296 del Código Procesal Civil, y confirmada, en el caso que es un deudor consuetudinario, en la sentencia. Haciendo efectiva en la sentencia. Vos digo, le has dado derecho a defensa, no tiene derecho a quejarse esa persona. ¿Ah? Claro. ¿Seguimos? ¿O estás leyendo Milagro?
Bien. Seguimos. Bueno, listo. Acá hay una pregunta más. Ay, mira, normas para la efectivización del pago de alimentos que estamos hablando. Acá nos piden tu opinión sobre la postura que ayer se vio de no tener trabajo del despido sin causa como única razón para iniciar el juicio de suspensión de cuotas. ¿Qué opinas vos al respecto? Bueno, yo opino que no corresponde. Yo siempre pongo no corresponde, digamos, no le hago lugar. Mira, Bien. yo pongo en las sentencias una frase que algunos, los que me conocen, me la han copiado. Ah, es un juez. ¿Qué dice ahí? Una frase, yo pongo esta sentencia. Quien engendra hijos genera la responsabilidad de mantenerlos. Quien Entonces, engendra hijos no es genera la óbice. responsabilidad de mantenerlos. Aunque Bien, te despidan con causa sin causa, tenés que pagar los alimentos igual. bien, entonces, no sé quién está hablando, pero Es de digo, alimentos tiene que la ver con charla. eso. Tiene que ver con eso. No es óbice a no tener, ¿Querés que a la no tener pongamos trabajo con motivo de la pandemia o lo que fuere, en alto? no pagar la cuota alimentaria. Reformulémosla Bien. a la cuota alimentaria. ¿Qué sería reformular la cuota alimentaria? Bueno, pago de alguna manera en especie, pago de alguna manera con cuidado o con más cantidad de cuidado de los chicos. Alguna forma, pero reformulémosla. Bien. No puedo decir, Quizás eso ya está, ¿no? porque si no, Bueno, fijar. yo les voy a sugerir, lo que pasa es que acá está muy, Sí. esto es una idea un poco audaz también. Yo les voy a sugerir que aquellos clientes que dicen, tal o cual persona, que generalmente es el varón, no cumple desde que yo estoy trabajando en el Poder Judicial y que he litigado, una sola vez he tenido como actor a un varón, pidiéndole alimentos a una mujer. En general es la mujer y el varón, cuando está a cargo del cuidado de los chicos, no le pide alimentos a la mujer, no sé por qué. Pero no importa, digo. Me parece que tiene que ver también con una visión machista de la cosa, en donde, bueno, la mujer tiene más predisposición, no más predisposición. Culturalmente está bien que se haga cargo y que le reclame al otro. Propónganle a esas madres que sufren porque no les pagan las cuotas alimentarias, decirle, bueno, mira, hagamos un convenio de cambio de cuidado personal, donde el cuidado personal lo va a tener él de manera unilateral y la cuota alimentaria no la voy a pagar yo. Entonces, cuando invertimos esa, lo que pasa es que se tiene que animar la mujer, pero y tienen que querer los chicos, tampoco es que, pero cuando invertimos ese razonamiento, ahí te das cuenta que el varón, soy varón, no es un vivo, es una vivada. Entonces, el no trabajo con motivo de la pandemia no es un motivo para abdicar de los deberes de padre. Listo, sigamos. ¿Cuál es la vía procesal para hacer efectivo el 551? Esto es de la empleadora que no me cumple. Ahora vamos. Dice el 155, mira, está correcto el 155 de nuestro código procesal. Si el alimentante posee un empleo en relación de dependencia, el juez o la juez, acá tiene una perspectiva de género, en la redacción podrá ordenar la retención directa de sus haberes para garantizar el cumplimiento oportuno de la cuota. Esto está sacado del 553, del Código de Fondo, de la doctrina de la jurisprudencia, no es nada nuevo. Ahora te dice, el obligado a descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor el monto correspondiente a la cuota, conforme al 155, es deudor solidario. Acá coincide con el texto del 551, lo que pasa es que me parece que la crítica es una norma procesal no puede crear una solidaridad, una norma procesal local no genera ni crea solidaridad. La solidaridad en las obligaciones la generan o la crean las normas de fondo, pero no importa. Será deudor solidario de la obligación alimentaria en caso de su incumplimiento. Constatado el incumplimiento, el juez dictará resolución que declare la solidaridad que deberá ser notificada al incumplidor. Contra dicha resolución procede el recurso de apelación sin efecto suspensivo. Nada que tenga que ver con el tema alimentario puede tener efecto suspensivo cuando es apelado. Tiene que el vértice de todo el tema recursivo está con el artículo, ya dijimos, 543 del Código Civil y Comercial. Acá, como es, dictando una resolución que tiene que ser fundada y con notificación al cumplidor. ¿Cómo son los pasos? Acá está. Requisitos para declarar la solidaridad. Primera
Primer punto, una orden judicial que disponga de la retención directa. Esa orden judicial puede ser una sentencia o un convenio donde se haya acordado la retención directa y donde es necesario implementarla bien implementada. Es decir, se tiene que abrir una cuenta, tiene que tener el CBU del acreedor alimentario se le tiene que notificar no solo al papá, sino también a la empleadora. Y esa empleadora tiene que estar debidamente notificado de la orden y de la CBU. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las empleadoras, cuando es el Estado, no es un problema, pero cuando son organismos particulares, empresas familiares o empresas donde yo conozco al señor que le tengo que descontar, la persona que le recibió el oficio antes en soporte de papel, bueno, ahora de manera informática, era el de seguridad, no trabaja más, se perdió, o justo el obligado alimentante era el jefe de liquidación de haberes de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que asegurarse el abogado que esté bien notificada la orden judicial. 2. Notificación al obligado. Bien, perdón, que haya una orden judicial y 2, bien notificada. Con estas 3, que haya un factor de atribución. Estamos creando solidaridad en la obligación. Un factor de atribución, es decir, que exista una conducta de un tercero, que es el empleador, en no hacer efectiva una medida judicial. 4, un nexo causal entre el daño de no depositar la cuota, el daño sufrido de no tener cuota alimentaria y el incumplimiento. Y por último, el efectivo daño en la no percepción de la cuota. Una vez acreditado esto, declaro la resolución en donde impongo la solidaridad de la cuota alimentaria a la empleadora. Bien, acá he traído algunos casos. No son muy nuevos, pero bueno, son novedosos para mi modo de ver. Este es de Córdoba del año 2016. Se impone la empresa y a favor de los niños. Bueno, acá también el tema es, ¿quién es el acreedor de esta solidaridad y de esta sanción? El acreedor económico es el acreedor alimentario. No es ni el Estado, no es una multa que va a rentas generales, no. El acreedor es la persona que sufre el daño. Entonces, imponer a la empresa tanto a favor de tales niños y a la orden de la progenitora, que es quien le administraba la cuota alimentaria, la sanción pecuniaria que se cuantifica en esta suma, 66.241 pesos. Está bien, ojo que estamos hablando del año 2016. En los términos y alcance dispuestos, nos considerando que lo preceden. Asimismo, espérate que voy a achicar. Asimismo, se establece que la empresa es solidariamente responsable de la integración de las cuotas alimentarias adeudadas al niño durante tales meses, en virtud de lo dispuesto por tal lugar, por no haber dado cumplimiento a la orden judicial que ordenaba la retención, y en su caso por haber actuado con negligencia respecto de la misma y omitir cumplir con la orden judicial. Acá se ha creado la solidaridad y este monto de la cuota es porque era el monto de la cuota de cada uno de los meses. Por eso acá abajo lo pone que es solidariamente responsable del cumplimiento de la cuota de julio, agosto, septiembre. En realidad era una cuota linda para aquellas épocas. Bueno, sigamos. Otro caso. Rosario, también marzo del 2016. Dice, el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de una orden judicial conlleva la responsabilidad de quien así lo hace. Por otra parte, la empresa no puede desentenderse de su responsabilidad social, más aún cuando se trata del pago de deudas alimentarias a favor de niños. La responsabilidad en esta materia se incrementa en las empresas o cuando la entidad es estatal. La responsabilidad del empleador es nítida y manifiesta, en tanto no solo se trata de un mandato judicial, sino que también se subsume dentro de sus propias obligaciones generales en el marco del contrato de trabajo. Y dispuso, de la misma manera parecido a la anterior, se dispone la solidaridad por el pago de las cuotas. Así se pone, y con un monto. Este es un caso un poco más audaz. Fíjense.
Es también fines del 2016 en Rawson. Dice, esto sería la plataforma fáctica. Era un señor que trabajaba en una radio. Y dice, la firma Sistema, el incumplidor, y la incumplidora era la radio. La radio porque no le había hecho el descuento, ni el depósito. La firma Sistema 100 SRL, propietaria de Radio Rawson y empleadora del alimentante, no ha cumplido con la orden del depósito de cuotas alimentarias, pese a retener de las remuneraciones del progenitor del niño el importe de tantos pesos en concepto de cuota alimentaria. Acá estábamos con que le retenía, pero no depositaba. Las medidas coercitivas, dice el fallo, toman un rol anexo y necesario para el ejercicio de la función jurisdiccional, especialmente la ejecutiva. Otra vez, tutela judicial efectiva, artículo 706, primer párrafo, principio general de los procesos de familia, artículo 551 del Código Civil y Comercial. Intimar a la firma, dispone tanto, para que en el plazo de 10 días pague a la actora este monto bajo apercibimiento que en caso de incumplir y en carácter de medida conminatoria le va a interrumpir la transmisión radiofónica de la estación a través del secuestro de equipos o impidiendo el ingreso de cualquier persona a la sede de la emisora. Acá es un fallo bastante largo que hace todo un análisis del derecho de informar, la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Pero que termina diciendo, mire, yo le estoy avisando, si usted no deposita en 10 días este monto, que es lo que ha venido reteniendo al hombre, pero que no se lo deposita, le voy a clausurar la radio. Y me parece bárbaro. Está bien, hay que avanzar en eso. Esto es cuando yo digo que tiene que ver con cuáles son las medidas que le puede pedir el operador jurídico y cuáles son las medidas que puede disponer el juez. También hay que ver las medidas. Acá está bien, no fue de una a disponer la interrupción de la transmisión radiofónica o el secuestro de los equipos, etcétera, sino que lo emplaza y en caso de incumplimiento te estoy avisando. Entonces estuvo muy bien. Sigamos. Vamos ahora a ver qué pasa con los alimentos en el título, en el libro segundo, título Responsabilidad Parental, Análisis o Normas de Contenido Procesal. Legitimación procesal activa. ¿Quién es el legitimado procesal activo de una manera genérica, normal y habitual? Él o la progenitora que vive con el niño y que le reclama al otro progenitor. Un segundo caso, un segundo supuesto, es el niño. ¿Cuándo? A partir de los 13 años, siempre de manera autónoma cuando tiene abogado, con abogado propio. O menos de los 13 años, siempre y cuando tenga madurez suficiente para entender de qué se trata, para entender de qué se trata estar en un juicio, para entender de qué se trata litigar, reclamar alimentos y para entender de qué se trata tener un abogado propio. Ojo con eso, cómo se va a disponer el abogado propio conforme el artículo 20 del Código Procesal Civil y Comercial. Código procesal. Subsidiariamente cualquier pariente, puede venir la tía, los abuelos, etc. Y tenemos casos especiales de legitimación. Ya dijimos el hijo no reconocido, que es el C64. La mujer embarazada, ¿a quién? Al presunto padre. Esta es otra legitimación. Si bien no es un... Ojo acá. Acá la mujer embarazada no está reclamando alimentos para su hijo por nacer. No. Acuérdense que es una persona por nacer, que hipotéticamente va a ser persona el día que nazca con vida. Sino que está pidiendo alimentos para sí. Por lo tanto, no participa, no interviene el Ministerio Público Popular. Es por el solo hecho de ser embarazada. Acá, ayer ustedes vieron, muy bien desarrollado, me parece a mí, con el doctor Belucio, el tema de las categorías de alimentos. Y tenemos alimentos derivados de la responsabilidad parental de 0 a 18 años. Primera franja etaria. Segunda franja etaria, de 18 a 21. Tercera franja etaria, de 21 a 25. Y la cuarta, de los 25 en adelante. Aunque él dijo, son 5 categorías. Sí, porque la de 18 a 21 la subdivide en 2.
¿Cuáles son? Las subdividen en dos. El hijo 18 a 21 que vive con uno de los padres, entonces está legitimado él o su progenitor conviviente. Acá la legitimación te lo da la convivencia para reclamarle al otro. O si no, el joven, ya mayor de edad, para reclamarle a cualquiera de los dos cuando no es conviviente con ninguno. Bien. ¿Qué pasa cuando hay un hijo fuera del país o no conviviente con sus padres? El caso típico, se fue a estudiar a Buenos Aires una carrera universitaria. Entonces, en ese caso, el hijo puede ser autorizado a contraer deudas que satisfagan sus necesidades mínimas cuando es menor de edad. Cuando es mayor de edad no hace falta aplicar este artículo del 667. Pero sí está legitimado para hacerlo, para reclamar y para obligarse. Alimentos impagos, bueno, es una norma que dice, esta es una norma general, está en el 548 de la Teoría General de los Alimentos del Código Civil y Comercial y lo repite en el tema de alimentos derivados de la responsabilidad parental. ¿Desde cuándo se deben los alimentos impagos? Se deben desde el día de la demanda o de la interpelación extrajudicial o prejudicial de modo fehaciente al obligado, siempre y cuando sea dentro de los 6 meses del inicio de la demanda. En general, nosotros lo estamos fijando desde que se pide la mediación, porque acá en nuestro código es con mediación previa, o una interpelación a través de una carta de documento, siempre y cuando el inicio de la demanda esté dentro de los 6 meses del pedido de mediación, del inicio de la mediación o de la audiencia de mediación fracasada o la notificación de la carta de documento a la otra parte del obligado. Bueno, ahora sí vamos a ver, hasta acá, ¿vamos bien? Vamos a ver qué pasa con nuestro código procesal. Mira, nuestro código procesal establece 4 tipos de procesos: ordinario, abreviado, urgente no cautelar y especiales. No voy a desarrollar cada uno de ellos, no tiene mucho sentido. Sí tiene sentido hacer cierta aclaración. El urgente no cautelar podría ser un proceso que se puede utilizar cuando se piden alimentos inaudita parte. ¿Por qué? Porque el 164 no es el trámite específico para que los alimentos se tramiten inaudita parte. El 164, o los alimentos provisorios, es un trámite natural y esencialmente bilateral. Entonces, cuando yo quiero ingresar un alimento más urgente, cuando hay más urgencia es porque tengo que acreditar la mayor urgencia. Ojo con eso, cuando yo quiero más urgencia y tengo que postergar la bilateralidad o el derecho de defensa, entonces tengo que tener muy bien fundado y acreditado la urgencia. En ese caso, puedo despacharlo inaudita parte. En ese caso, puedo usar el 112 en concordancia con el 64 en adelante. Bueno, es una idea. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, acá hay una pregunta. Acá Sí. dicen, ya que habló del 669, ¿puede hablar de la segunda parte del mismo, reembolso por lo gastado desde la separación desde el punto de vista procesal en Mendoza? Vos sabés que es un tema interesante. Cuando hablamos de fijar una cuota alimentaria, está muy bien la pregunta, cuando hablamos de fijar una cuota alimentaria, fijar en base a necesidades del alimentado y posibilidades económicas del alimentante. La segunda parte te dice el reembolso. El reembolso es un reintegro de gastos. Entonces, el reintegro de gastos, para hacerlo de alguna manera más específico, si yo tengo los elementos sobre los cuales tengo bien probados los gastos,
No es, va en general, gasta tanto en la escuela o en general ha gastado tanto en zapatillas o en tanto en alimentación. No, el reintegro de gasto es otra cosa. Tengo que tener comprobantes y tengo que hacer el reclamo tipo juicio de repetición. Pero para mí debiera encuadrarse como dentro del ropaje jurídico del trámite de los alimentos definitivos. Para mí. Bien. Y deben tener en cuenta dos cosas. Reitero, la prueba que acredite el gasto específico y efectivo, cuánto yo le quiero pedir de reintegro al otro progenitor, puede ser en línea general el 50%, o puede ser más del 50%, diciendo que yo pagué 50% más cuidado, ojo, y tienen que tener en cuenta otro tema, que es muy importante, prescripción. Ojo con la prescripción, porque acá el tema de, entran a jugar la prescripción de, la prescripción común y la prescripción de los alimentos, porque la prescripción de lo que se paga por mes, por cuotas por mes, tiene hoy 3 años. 3 años la prescripción de los alimentos, fijados en un convenio o en una cuota, para ejecutar. Ahora, estos alimentos que no son los fijados, son los alimentos que ya se gastaron y estoy pidiendo el reembolso ahora. Por lo tanto, yo creo que tiene otra, esto es un reintegro, o repetición, un juicio de repetición. Creo que tiene otra plazo de prescripción. Para mí, podría ser la prescripción de 5 años. Para mí. Pero ojo con eso, hay que estudiarlo bien. Prueba y prescripción. Bien. Y además, ¿cuánto le voy a pedir de reembolso? Y dentro de qué trámite, mira, si yo tengo bien posibilidad de aprobarlo, dentro del trámite de alimentos definitivos. Bien. Acá hay otra pregunta. ¿Se podría utilizar el mismo proceso, urgente no cautelar, para pedir la suspensión de la cuota alimentaria inaudita aparte por cambio de cuidado personal por el dictado de una medida de protección? Sí. Ojo, pero que lo acrediten, che. Porque el tema es una cosa... Por maltrato a la progenitora, sí. Ojo. Sí. Estoy de acuerdo. Pero que lo acrediten. Porque uso el proceso urgente y resulta que no lo puedo acreditar. El proceso urgente, si es inaudita aparte, está bien, pero tengo que acreditarlo. Porque, ojo, que tengo que suspender en todo o en parte una cuota alimentaria. Yo lo que sugiero, voy a sugerir algo. Yo lo que sugiero es que si hay un chico que de manera permanente se vino a vivir con uno de los progenitores, que es el que abonaba la cuota alimentaria, si la cuota alimentaria estaba destinada a varios chicos, pedir como precautoria que no que se suspenda, sino que el pago de la cuota se fraccione y que una parte quede depositada mientras tanto se discute dónde va a quedar viviendo el chico. No sé si me siguen. Preguntá por ahí si me siguen o no me siguen. Sí. Es decir, yo lo que tengo que decir es, mire, yo no voy a dejar de cumplir la cuota alimentaria. Yo pago el total de la cuota alimentaria, pero que no tenga libre disponibilidad del 100%, porque son 3 hijos y hay uno que tiene 16 años y está viviendo de manera permanente y efectiva conmigo. Por lo tanto, yo quiero una parte de esa cuota que no tenga libre disponibilidad, que se bloquee mientras se discute con quién va a quedar viviendo de manera permanente 1, 2 o todos los chicos. Entonces, esa parte la dejo de lado, pero la sigo cumpliendo. No tiene, de manera tal que, si no tengo, acuérdense que los alimentos son irrepetibles. Si yo pierdo en la cuota, en el cuidado personal, tiene libre disponibilidad de la otra parte, de pedir la liberación de esa parte bloqueada de la cuota, y si yo gano, se me reintegra a mí, y mientras tanto puedo pedir que se ponga interés. Bien. Sí, tenemos algunas preguntitas más. Es más, discúlpenme, ha pasado esto, ¿saben cuándo ha pasado? Y es bastante común, cuando hay retención directa
Y resulta que el hijo ya cumplió 21 años. De 18 a 21 se tiene que seguir pagando la cuota, todos saben, salvo que se demuestre, el progenitor obligado al pago de la cuota, que el hijo tiene medio suficiente para autoabastecerse. Entonces es allí donde tiene que hacer un trámite para dejar sin efecto o cesar la cuota. Eso ya lo sabemos. Ahora, cuando cumplió los 21, no, para mí, no todos coinciden con lo mismo, no todos los jueces, pero en general estamos de acuerdo que es automático el cese de la cuota fijada en la menor edad. Hasta ahí me van siguiendo, ¿no? Entonces, si hay una retención directa, resulta que le siguen reteniendo y depositando la cuota. Ahí sí va la medida precautoria, para que el descuento no se deposite a la orden del juzgado y no tenga libre disponibilidad. ¿Está claro? Bien. Bien, ¿otra pregunta? ¿Desde cuándo hasta cuándo se puede pedir reembolso? En cualquier momento y hasta cualquier momento, siempre y cuando no esté prescripto. ¿Debiera ser en la demanda de alimentos definitivos? No, puede ser a ver, que son dos pretensiones distintas. Reitero, una cosa es fijación de cuota alimentaria y otra cosa es reembolso por lo gastado. Bien. Son dos cosas Acá distintas. Acá hay una, pero creo que fue respondida. ¿Qué pasa con los alimentos fijados si necesito que se extienda hasta los 24, como prevé el código? ¿Debo solicitarlo demostrando que siguen vigentes después de los 21 hasta tanto el alimentante solicite dejar de pasar? Voy a ser sincero. En general, no todos pensamos igual. En general, pensamos, como yo les voy a contar ahora, que yo coincido con eso. Y es que a los 21, de manera automática, cesan todos los alimentos. César, bien. El día que se cumple 21 años. Si esa persona sigue estudiando o se sigue capacitando, entra a funcionar el artículo 663 del Código Civil y Comercial, en donde el hijo tiene que reclamarle al padre, viva con quien viva el hijo, tiene que reclamar al padre o al otro progenitor, o a cualquiera de los dos progenitores, por una cuota alimentaria que tiene como supuesto mantener no el nivel de vida que era como se había fijado antes, sino tiene como supuesto sostener los gastos de estudio y de capacitación. ¿Por qué? Porque tiene que acreditar varias cosas. Que está estudiando, que tiene una carrera de las llamadas pesadas, que tiene un horario cursado determinado, que tiene muchos gastos y que no puede tener una actividad lucrativa. Entonces, todo eso es un combo que hay que probar. Por eso, a mí me parece que los alimentos fijados de 0 a 18 o de 18 a 21 no pueden in eternum mantenerse hasta los 25. No. Son otros los supuestos, otros los extremos y otros los legitimados para reclamar y ser reclamados. Bien. Acá dice, digamos, por favor, cuando pueda responder esta pregunta, las partes han acordado una actualización de la cuota alimentaria en un 15% 2 veces al año, y un tribunal resolvió no hacer lugar porque dice que la ley 23.928 prohíbe la actualización monetaria. Bueno, sí. Bueno, mira, ahí entramos con un tema de fondo, pero está bien. La ley de la salida de la convertibilidad, que es esta, la 23.971, no me acuerdo bien, establece en el artículo 7 la prohibición de la indexación. Se entiende que esto sería una indexación. Hay muchos fallos. Ustedes lo que tienen que plantear es, primero, la inaplicabilidad de la ley. Tienen que plantearlo. Y si se quieren ser un poco más audaces, la inconstitucionalidad de la ley. Porque a pesar de que está prohibida la indexación, hay que entender que la cuota alimentaria es una cuota de valor. Si bien no es monetaria, pero que tiene un contenido monetario o económico. Y que ese contenido económico, dado que es de valor, tiene que mantener el valor adquisitivo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, actualizarlo no está mal, con un índice directo, como es el 15% semestral, 20% anual, como sea. Hay otros tipos de actualizaciones. La Cámara, confiamos en la nueva conformación,
que sí está, históricamente no ha estado de acuerdo con esta postura que yo les estoy diciendo que sí estoy de acuerdo, que está permitido pactar o fijar en una sentencia, yo lo he hecho, actualizaciones. ¿Por qué se enrola en esta postura de la no indexación? Con la nueva conformación, sé que no piensan lo mismo, entonces es posible encontrar o una nueva visión del tema, una revisión del tema, o votos divididos. Entonces, yo les sugiero que tienen que plantearlo o tienen que apelarlo. Aquellos que se negaron a aquel juez de primera instancia que se niega o a homologar una cuota o a fijarlo en una sentencia. Yo homologo y yo lo fijo en una sentencia porque me parece que además tiene que ver que uno tiene que fallar con criterios de realidad. Para también evitar con el tiempo que la solución para mantener el poder adquisitivo de la cuota sea necesariamente otro juicio de actualización de cuota. Entonces, yo no puedo obligar a las partes cuando ellos lo han acordado o cuando alguien me lo pide y yo dije, bueno, está bien. Generalmente, cuando tenemos un obligado alimentante, en donde un papá tiene un trabajo en relación de dependencia, se fija un porcentaje sobre el sueldo, en general no hay mucho inconveniente, salvo que tenga mucha variación en el tema de su salario. O porque cambió salario, cambió de trabajo, etc. Ahora, cuando tenemos un progenitor que no tiene sueldo en relación de dependencia y la cuota se fija o se acuerda en valores absolutos, es decir, 10.000 pesos, 12.000, 8.500, lo que fuere, es necesario actualizarla, así todo el tiempo, porque si no, dentro de 6 meses ya está desactualizada. A ver, esa gente, yo entiendo que si vas al supermercado, bueno, te quedó desactualizada. Es decir, puede haber periodos, como ahora, de un poquito menos de inflación, yo lo entiendo, pero siempre tiene que haber una cláusula de actualización. Permitir una cláusula de actualización, para mí tiene que ver con fijarla o con permitir la criterios de realidad en un convenio. ¿Algo más? Escucho alguna otra. Te veo muda, Milagros. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Qué porcentaje se puede retener o bloquear si... ¿Me escuchás? ¿Qué porcentaje se retendría o se bloquearía si son más de 2 hijos? No, bueno. Esa es una pregunta típica, te voy a decir. Esa es una pregunta de todo el mundo. Estás en una reunión social, cualquier lado, en clases de grado, en todos lados lo preguntan. Está bien. Mi respuesta es también siempre la misma. Los seres humanos en cuestiones alimentarias no estamos tarifados. Esto no es como eventualmente, hipotéticamente, en otra época existía la indemnización laboral tarifada. No, no estamos tarifados. Ni la de un seguro, etc. Acá es una conjunción, una ponderación entre necesidades y posibilidades económicas. Entonces, a lo mejor, si vos tenés una cuota alimentaria de un solo chico que no va a una escuela privada, sino pública, y tenés un papá que cobra 150 o 200.000 pesos, bueno, podés fijarla en un 10% de la cuota, como mucho un 15% de la cuota. Bien, ahora, si vos tenés este mismo chico y un papá que no gana 150 o 200.000, sino que gana 90, y tiene este niño, donde la mamá es empleada de banco, ponele que te gane 60.000 pesos. Bueno, a ver, hay que equilibrar un poco porque tienen que tener más o menos el mismo nivel de vida en ambas casas. Pero va a un colegio privado y tiene un tratamiento X por no sé qué, y va al psicólogo, y va al club, y no sé qué, y no sé cuánto, obviamente que no vamos a fijar la cuota del 10%, como en el otro caso. El mismo chico, en el otro caso, el mismo papá, porque cambian. Entonces, no necesariamente es por un hijo el 10, por el 2 el 20, y por 3 el 30 y 4 el 40. No, no es así. No estamos tarifados. Hay que ver muy bien, ponderar siempre cuáles son las necesidades de este niño o de estos niños y ponderar cuáles son las posibilidades de este papá. Y este papá si es profesional, si tiene un cargo de alto rango o no, etcétera, etcétera.
si la mamá trabaja, si aporta solamente con cuidados o... Porque ese es otro tema a tener en cuenta, es muy delicado. Cuando la mamá solamente aporta, ya que está mayormente al cuidado de los chicos, y aporta solo con el cuidado, que es un aporte, pero necesariamente el otro papá tiene que aportar en el tema de gastos el 100%, en el tema de gastos, de plata. Entonces, ahí es un tema, bueno, mira, el 100% de los gastos de este chico se cubren con el 35% de la cuota. Y bueno, pondremos el 35% de la cuota. Porque tenemos una mamá o que está impedida de trabajar, por alguna razón no trabaja. Y está consentido ese no trabajar. Entonces, reitero, no es automático que por un chico tal porcentaje, por dos tal y por dos tal. No estamos tarifados, hay que ponderar caso por caso. Bien. Acá piden que ratifiques o rectifiques lo que dijiste sobre la prescripción de alimentos sentenciados, que dijiste 3 años. 3 años. Y por el 2562 son 2 años. ¿O si crees que se aplica otra norma de fondo? A ver, espérate. Entonces me equivoqué. Perdón. La mierda, me están siguiendo ahí. Esto es fácil cuando vos... 25... Espérate. Yo acá tengo... 2562. Inciso D. Suspenso, ¿viste? Vamos a la pausa. 2562. Prescriben a los 2 años. Dije, perdón, me equivoqué. Sí, tiene razón. Sí, lo tengo marcado y todo. Inciso C, reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos. Eso es el tema de alimentos. Las cuotas alimentarias prescriben a los 2 años. Sí, no sé por qué dije 3. Sí, lo tengo claro que son 2 años. Bien. Son 2 años. Bien, perfecto. Perfecto. Sí. Seguimos, que tengo varias preguntitas más. Acá dicen, según la exposición de Belucio de ayer, el reembolso desde cuándo se podría hacer, ya que él consideraba que no se puede reclamar si previo no había un alimento fijado. Preguntan si en Mendoza es igual. No, para mí es... No, para mí, a ver, lo que pasa es que son 2 cosas. La obligación alimentaria la tienen todos los padres por el hecho de ser padres. Sí. Otra cosa es que haya una cuota fijada. Si hay una cuota fijada, es una cuota fijada específica con un porcentaje o con un monto absoluto. Entonces, lo que yo pido, si no se cumple, la ejecución de la sentencia. Ahora, ahora hay otro tema, puede ser un reembolso por un gasto extraordinario que no comprendía la cuota normal, se quebró, tuvo que viajar al exterior, etc. Y no estaba comprendido en los rubros que comprendía la cuota normal y habitual. Eso puede ser un motivo de un reembolso, o puede ser un motivo de un reembolso de gastos hechos mientras no estaba fijada la cuota. No sé si está claro. Sí, entonces, acá ¿cómo se ha hecho? En general se ha hecho mientras no estaba fijada la cuota. Para mí es un juicio de repetición, pero que tiene que ver con lo alimentario y por lo tanto debiera tramitarse conforme a los alimentos definitivos del proceso especial. Bien. Otra pregunta. ¿Cómo procedería ante una empresa que paga el 60% del sueldo en negro, por lo general bodegas, en donde en el bono figura una miseria y por lo tanto la cuota de alimentos es miserable, pero el progenitor cumple? Bueno, ahí el tema no es, a ver, si cumple el progenitor o cumple la empresa, el problema no es la empresa cumplidora de la cuota alimentaria que le retiene y deposita, sino que en realidad es la relación laboral, la forma en pagarle. Yo, ¿qué haría? Tendría que ser el abogado de la actora pidiendo dentro de las pruebas cuando se discute la cuota alimentaria alguna forma de acceder a los libros de la empresa o a los formas de pagarle de sus empleados, a ver si tienen viáticos, premios, etcétera, que no integran el bono de sueldo, pero que salen de la empresa y entran al bolsillo del trabajador. ¿Cómo? Y tiene que ser una especie de medida tipo precautoria
tipo inspección, tipo algo así, que vaya un contador a hacer un examen de libros contables y demás, para entender cómo funciona esa empresa, las bodegas y muchas otras más también. Sí, sí. Entonces, el tema tiene que ver con, durante el juicio, cómo lo pruebo. Dale. La solidaridad del empleador, ¿es hasta que renuncia el trabajador o hasta que la empresa notifica al juzgado? Quiero saber el límite de la solidaridad del empleador y cuál es el porcentaje en general a retener por embargo de alimentos cuando no está especificado en el oficio. En el oficio tiene que estar especificado el monto, que no es el embargo de alimentos, de la retención directa, que no tiene carácter alimentario. Bien, ese es un tema, porque es el cumplimiento de la cuota mes a mes para el futuro. Otro tema es cuando se ejecuta cuota para atrás. Ahí el monto es el 20% del sueldo. Cuando estoy embargando por incumplimiento. Ese es otro tema. Bien, no es el caso. Estoy hablando de cumplimiento de cuota mes a mes para adelante. ¿Hasta dónde es la solidaridad? Mientras dura la relación laboral. Cuando se produce el distracto, tiene obligación de que si hay indemnización acordada o indemnización por un juicio, tiene obligación la empleadora de retener en la indemnización el monto, un porcentaje igual a el porcentaje que se descontaba como cuota alimentaria. Es decir, que si yo tenía como cuota alimentaria fijada la retención del 20%, en la eventual indemnización, la empleadora tiene la obligación de retenerle el 20%. Debe constar en el acta que constituye el distracto laboral y esa acta tiene que estar homologada en la subsecretaría de trabajo y depositada a posterioridad de la misma manera que depositaba la cuota alimentaria en la cuenta de usuarios pupilares, con un informe al expediente indicando por qué para el futuro va a dejar de descontar. Bien. En el reclamo de alimentos retroactivos, ¿desde cuándo se aplican los intereses más altos que prevé el Código Procesal de Familia? Es un tema. Ya enseguida, lo contesto enseguida cuando hablemos de cuestiones procesales. Dale, dale. ¿Seguimos con más preguntas o quería avanzar un poco más? ¿Cómo ve, doctor? La última, y seguimos y después volvemos. ¿Cómo ve la equiparación de la cuota a la medida del valor JUS a fin de evitar incidentes de aumentos? No la veo correcta. Salvo, porque la medida del valor JUS, eso ya me lo han dicho y ya lo he dicho varias veces. El valor JUS pertenece al mundo forense, forense nada más. Es decir, abogado, salvo que los padres sean abogados o empleados judiciales o magistrados, salvo eso, ahí sí está bien que se fije una cuota de valor JUS. Pero si yo tengo un albañil con una maestra, ¿qué tiene que ver el valor JUS con el salario del albañil y la maestra? No tiene nada que ver, no tiene ningún tipo de relación. En cambio, sí tiene que ver con regular honorarios profesionales cuando uno de los padres, los dos, son profesionales abogados, o cuando uno de los dos son o empleados o magistrados judiciales. Ahí sí, está bien fijarlo en relación al valor JUS. Pero no, es más, y el empleado ni tanto, porque el valor JUS tiene que ver con el salario del magistrado. Así que el empleado, saquémoslo. Pero no tiene nada que ver con, cuando yo digo, así sea uno gerente de la empresa no sé cuánto y el otro médico recontra famoso y millonario. No tiene nada que ver el JUS con relación a otras familias que no se dediquen al mundo judicial. Por eso no me parece correcto fijarlo en relación a eso. Bien, ¿sigamos? Perfecto. Bueno, te dejamos seguir un ratito. Dale. Muy bien. Bueno, mediación previa. Esto, yo soy el militante de la mediación previa. Dice, mediación previa, artículo 23 del CPF. En forma previa a la interposición de las acciones, perdón que me fue, ahí está. En forma previa a la interposición de las siguientes acciones, es necesario pasar por mediación. Pasar por mediación no significa, aclaro, ir a pedir el certificado y que no quiero someterme a mediación. Debiera ser
pasar por mediación, notificarle a la otra parte, hacerla, si fracasa, inicio la acción. Bien. Esto acá lo he puesto el proceso urgente como un ejemplo donde se puede tramitar algún pedido de alimentos muy urgente, de manera inaudita aparte, que se puede tramitar como precautoria o no precautoria. Pero acá es donde yo lo tengo que pedir y tramitar cuando lo digo inaudita aparte. Reitero, cuando yo estoy tramitando cualquier medida precautoria inaudita aparte, tengo que tener muy acreditado el peligro en la demora. Porque si no, estoy vulnerando un derecho que es el derecho de defensa. Ojo con eso. Procesos especiales. ¿Dónde están los alimentos? Están dentro de los procesos especiales. Entonces, cuando dijimos el artículo 543, que tramita por el Código Civil y Comercial por el más corto que tenga la legislación local, en el nuestro es un proceso de alimentos con todas estas partes. Y ahora vamos viendo. Es un proceso especial con reglas propias, 144 en adelante. Dice, la sentencia o la homologación de cualquier convenio debe contener el modo de cumplimiento, sea en especie, sea en dinero, o parte en especie, o parte en dinero. Ojo, acá un gran tema, esperen, antes de avanzar, un gran tema. Cuando acuerdan cuestiones relacionadas con cumplimiento en especie, especifíquenlas bien. A saber, en realidad para mí en especie es con una acción, pero se entiende en especie cuando yo le pago a un tercero. Pago el colegio, pago la obra social, pago el tratamiento, pago el club, pago, etcétera, etcétera, etcétera. Pago el transporte escolar, etcétera. Cuando se paga todo eso, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que la inflación de esos rubros lo absorbe quien lo asume pagar. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Hay un problema en la ejecución. Ustedes cuando redacten un convenio de alimentos, piensen cómo se ejecuta. Porque si no, después ustedes lo redactan de una determinada manera, de manera tal que después son inejecutables o nos demoramos tanto en la ejecución que terminan siendo un proceso ordinario y no ejecutivo. No está mal que hoy los convenios ya no sean incausados, es decir, que sean explicados por qué se pone tal cosa y por qué tal otra. Entonces, no está mal eso. Alimentos devengados durante el proceso. Estos son el retroactivo. Este retroactivo es desde el inicio de la demanda o desde la mediación o desde la interpelación extrajudicial previa. La sentencia, solemos no hacerlo, creo que este es el 148, solemos no hacerlo, o muy pocas veces, tenemos que fijar una cuota suplementaria, es decir, determinar que la sentencia, la cuota que se fija en la sentencia, tiene efecto retroactivo a la fecha de la interposición de la demanda. Un ejemplo, al 10 de septiembre del 2019 y lo estamos sentenciando hoy. Al mismo tiempo, habría que fijar, conforme a este artículo, una cuota suplementaria. ¿Qué sería la cuota suplementaria? ¿Cómo se va a cumplir ese retroactivo? Lo que pasa es que no lo hacemos los jueces. ¿Por qué? Porque no lo hacemos justamente porque tiene que ver con dos cosas. Con el artículo siguiente, que lo vamos a ver, alimentos atrasados, el obligado al pago podría pedir que se cuotifiquen la deuda alimentaria que se generó con motivo del retroactivo. Entonces, en general, nosotros no cuotificamos el retroactivo. Decimos, se debe esta cuota desde tal fecha en adelante. Ustedes verán si la negocian o la ejecutan. Si la negocian, puede venir y le da la posibilidad al deudor alimentario de pedir que se paguen cuotas. Cuando se pide que se paguen cuotas, tanto la norma del 148 como el 149, creo que son esas las normas, habilitan al juez a hacer un análisis de la capacidad económica del obligado alimentante. A ver, nosotros pensamos que en general deberá
tener más que ver con la posibilidad voluntaria del pago, con la autonomía, con el acuerdo que hay entre ustedes, para después fijar una cuantificación si es que se inició una ejecución, pero no de manera automática. Bien. Inclusión en registro, esto es una de las medidas previstas históricas nuestras, que hoy está en consonancia con el 553 del Código Civil y Comercial. Alimentos provisorios. Este trámite, ya dijimos, audiencia para comparecer, contestar y ofrecer pruebas, se dicta sentencia. La sentencia, ya dijimos, toda la estructura de los alimentos provisorios, acuérdense, es apelable en la sentencia, en la audiencia. Si se fijan allí. Los definitivos tienen un trámite específico muy parecido al trámite del proceso abreviado. Acá tenemos una ejecución de sentencia o acuerdo homologado que establece distintas situaciones. ¿Cuáles son? Suma líquida o fácilmente liquidable. ¿Cuál es la suma líquida? Debe 8.500 pesos por mes, hace 10 meses que no paga. La suma histórica líquida es 85.000 pesos, sin perjuicio de los intereses que correspondan. Los intereses que correspondan, ya dijimos recién, discúlpenme que vuelva, no quiero marearlos, acá abajo dice alimentos devengados durante el proceso. Los alimentos devengados durante el proceso, a la deuda se le aplica los intereses previstos en el artículo 552 del Código Civil, siempre y cuando se incumpla. Es decir, si yo genero un retroactivo se fija la cuota en 8.000 pesos, 8.500 pesos, el juicio duró 10 meses, se generó un retroactivo de 85.000 pesos y no se cumple con ese retroactivo de manera efectiva y dentro del plazo de quedar firme la sentencia, no tiene nada que ver la firmeza, pero en general se usa eso, entonces esa deuda comienza a generar intereses. ¿Qué tipo de interés? El del 552 del Código Civil y Comercial, que es, ahí estoy respondiendo, el más alto que me dé el banco oficial. Entonces, que nos informa una vez por mes la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial. Vuelvo acá al tema. El acuerdo dice, suma líquida fácilmente liquidable. La líquida, volvemos al tema que estaba relacionado con recién, es si esta persona debe 8.500 pesos por mes y hace 10 veces, ahora no es el retroactivo, sino se fijó la cuota y empezó a no pagar en un determinado momento. Bueno, hace 10 meses que no paga totalmente la cuota alimentaria. Era 8.500 pesos mensuales, por lo tanto se ha generado una cuota, una deuda de 85.000. A esta deuda se le aplica provisoriamente en el auto de ejecución un interés, sale ese auto de ejecución, se notifica, eventualmente se embarga en los bienes que se denuncian, y después en la sentencia se tiene que hacer lugar, si no ha podido pagar, si no se paga, si no hay ninguna excepción, hacer lugar y después se hace una liquidación con el interés más alto por cada uno de los meses que no ha ido cumpliendo. Cuando es fácilmente liquidable, ¿qué quiere decir? Cuando es un porcentaje sobre el sueldo donde fácilmente se puede sacar el porcentual. Va a requerir ahí, disculpen, vuelvo, va a requerir ahí una actuación procesal previa a disponer el auto de ejecución del artículo 296 del Código Procesal Civil y Comercial para que la empleadora acompañe los bonos de sueldo del obligado incumpliente, suponiendo que no hay retención directa, el acreedor realice una liquidación y esa liquidación no tiene ningún tipo de trámite, sino simplemente es la suma que pide, forma parte de la ejecución y automáticamente forma parte del auto de ejecución. Ojo, acá no hay una liquidación que va a la contraria, que viene, que se aprueba. No. Esta suma fácilmente liquidable tiene que ver con este procedimiento. Es mucho más corto, para evitar lo que hacemos antes.
Suma y líquida, acá sí, acá el tema es la suma y líquida es cuando yo pago la escuela, pago el transporte escolar, pago el club, etcétera. ¿Cómo tengo que liquidar esa suma? Bueno, tengo que primero hacer una que he pagado, traerlo, darle vista, hacer un trámite y después aprobarlo, y después que he hecho liquidar la suma, sí ahí forma parte del auto de ejecución. Obligación de hacer con una prestación. Esto es un problema. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Y llevarlos a la escuela, traerlos de la escuela. En realidad, muchas veces se pone, muchas veces tiene que ver con que tiene que alquilar una casa, etcétera. Una casa de determinado valor o emplazada en una determinada zona. Generalmente se cumple a cargo de una tercera persona y los daños se le cargan a los demás. Por último, tenemos excepciones. Las únicas que habilita son de pago documentado, son 2 nada más, y la de prescripción de la acción, que ya dijimos que son 2 años. Aumento. Coparticipación de la cuota. Coparticipaciones con los abuelos o con otro obligado, ponerle que no son los abuelos, sino que estamos hablando de una obligación alimentaria de llevar el parentesco a 2 hermanos. Coparticipación de la cuota, cuota extraordinaria por un trámite específico, un viaje, una operación. Cesación de la cuota, el trámite son las mismas que tiene fijado para los alimentos definitivos. Medio parecido al proceso abreviado. Momento a partir del cual rige la resolución. Esto, la verdad que estuvo bien acá el código en aclararlo, antes era producto de la doctrina y jurisprudencia. Cuando se fija una cuota por primera vez o cuando se dispone un aumento, la cuota rige desde la demanda o, conforme al 669, de la interpretación prejudicial. Cuando se disminuye, se coparticipa, se dispone la coparticipación o el cese desde la sentencia. Bien, creo que hasta acá he llegado y estoy listo para las preguntas, todas las que quieran. Muchas gracias y buenas noches. Ahora escucho. Carlos, muchísimas gracias. Han quedado algunas preguntas porque casi todas ya las ha ido respondiendo. Decime. Preguntan si en esta situación de emergencia sanitaria es necesaria la audiencia previa para fijar alimentos. No, no necesariamente. Tenemos serios problemas en la implementación operativa y logística para dentro de este contexto. Tenemos reuniones todos los días y mañana una de ellas para ver cómo vamos a implementar las audiencias. En Mitre Montevideo tenemos espacios. En algunos otros lugares hay espacio, pero no en todos, donde se respete el aislamiento o la distancia social que implica esta nueva normalidad. Por lo tanto, estamos viendo cómo lo vamos a hacer. Les voy a contar una especie de, no sé si de infidencia, sino de alternativa, que es que en vez de hacer la audiencia, porque además, como hay poco personal trabajando de manera presencial, hay muchos exceptuados todavía trabajando, pero de manera remota, la gente presencial es la que operativiza las cuestiones de las audiencias. Por lo tanto, yo les sugiero que si les fijan fecha de audiencia en alimentos provisorios muy lejanos en el tiempo, que desnaturalicen o desvirtúen lo que es un alimento provisorio relativamente rápido, ponele un mes como mucho para fijar la audiencia, pidan ustedes que se notifique a la otra parte a través de un traslado corto con él de 3 días, sin audiencia, y que la misma se postergue para otra oportunidad. Hemos charlado y estamos mirando con cariño estas posibilidades o estas alternativas procesales, siempre y cuando la parte o consienta el decreto o lo pida cuando articula un alimento provisorio. Bien. La última pregunta, el tema de las notificaciones, acá preguntan por WhatsApp, por cualquier otro medio, Sí, por mail. están habilitados. Hay un problema. Cuando estamos en el tema de la cuarentena estricta,
el WhatsApp también lo empezamos a usar, porque también lo usaron ya en varios lugares del país y empezaron a salir resoluciones que convalidaban esa forma de notificar. Hay todo un procedimiento y una especie de protocolo. Viste que ahora hemos entrado, ustedes sabrán que hemos entrado en una vida protocolizada. Entonces tenemos protocolo para todo, para viajar en micro, para ir a tribunales y también para notificar por WhatsApp. Bueno, ¿qué querés que le haga? ¿Qué significa este protocolo? Ustedes tienen que denunciar el WhatsApp en la demanda. A ver, no hay problema notificar cuando ambas partes tienen domicilio procesal o domicilio legal porque se notifican una audiencia a las matrículas. No hay ningún problema. El problema es cuando se notifica por primera vez o cuando se notifica una resolución, la persona ha estado rebelde, o cuando se notifica la resolución y la persona es la primera vez que comparece al juicio, una precautoria, la audiencia de los alimentos provisorios, etc. Entonces, allí sí se habilita el WhatsApp. Tienen que denunciar el WhatsApp, correo electrónico y domicilio real efectivo de la persona. Un funcionario del Poder Judicial tiene que certificar que ese WhatsApp, tiene que hablarle a la persona y certificar que ese WhatsApp existe y que corresponde con tal persona que se identifica con el demandado. Y que le tiene que avisar que le va a llegar una notificación judicial a ese número de WhatsApp. No le va a decir cuál, no le debiera decir cuál. Acto seguido deja constancia, tipo acta, y atrás de eso tiene que notificar la resolución con toda la documentación en archivo adjunto al WhatsApp. ¿Por qué? Porque a partir de allí, ahora no hay problema, pero en la época de cuarentena estricta había un problema aunque notificábamos por WhatsApp. ¿Cómo ejercía el derecho de defensa esa persona? Porque esa persona o tiene que venir a comparecer al juicio o tiene que apelar. Entonces, ahora no tenemos ni restricciones para circular, para desplazarnos, ni para salir, ni por el documento, ni nada. Entonces, no hay ningún problema en hacerlo operativo el tema del WhatsApp, pero antes sí tenemos un problema. Entonces, el WhatsApp funciona de esa manera. Y una vez que está notificado, se deja constancia en el expediente que está notificado por esta modalidad. Y a partir del día siguiente le empieza a correr el plazo, como le empieza a correr el plazo para impugnar, apelar, comparecer, como de cualquier tipo de resolución, antes eran en soporte de papel. Ahora, acá dicen que, bueno, en Mitre y Montevideo siguen pidiendo que se notifique con soporte papel, con traslado y todo del mismo modo. Porque, ¿eso se da según el juzgado? Bueno, pídanlo. Lo que pasa es que el Poder Judicial ha armado un equipo de notificadores en la calle, de calle, digamos, notificadores de calle de soporte papel. Lo que pasa es que, les cuento, tiene razón la persona que lo dice. El equipo de notificadores, y bueno, también hay cosas que yo a veces no se los puedo, no es que no se los puedo contar, no las entiendo muy bien, porque son muchos vericuetos internos. Cuando ustedes presentan una demanda y la digitalizan, después tienen que traer la digitalización de la notificación, de la cédula de notificación. Una vez que está autorizado, revisado por el receptor de Mitre Montevideo, tienen que ir ustedes de manera presencial al lugar donde están toda la oficina de notificaciones del Poder Judicial, y el Poder Judicial es donde las va a trasladar a soporte papel. Eso es lo que tengo entendido. Por lo tanto, si ustedes presentan demandas muy extensas, nosotros, acuérdense que no es solo un caso, dos casos, son los casos de todo el Poder Judicial de la primera circunscripción judicial, que están concentrados ahí. ¿Por qué? Porque hay mucho notificador que por la edad está exceptuado de ir a trabajar de manera presencial. Justamente esta tarea es exclusivamente presencial. Y desgraciadamente, tengo entendido que el procedimiento es ese. Entonces, ustedes digan, bueno, quiero que me releven de la notificación a través de la oficina de notificaciones del Poder Judicial y que se notifique la presente a través de WhatsApp. Pídanlo y lo vamos a estudiar. No les aviso que tengan ya porque tampoco puedo, no soy el representante aquí de 5 jueces de Mitre Montevideo.
lo vamos a estudiar y lo vamos a ver. Bien, perfecto. Bueno, Carlos, no hay más preguntas porque la mayoría ya se han ido respondiendo. Acá una más que dice que se ha fijado sentencia de alimentos en un cuidado personal compartido, en donde parte de la cuota se cumple en especie. ¿Cómo se puede ejecutar ese cumplimiento? Y es una obligación de hacer, es justamente lo que dijimos ahí, es una obligación de hacer. En especie sería, ¿cuántos días tiene que estar este chico o estos chicos con este padre o esta madre? O qué está obligado, qué implicaba ese cuidado personal. Llevarlos a la escuela, traerlos el transporte y de vuelta. Alguna obligación tiene que, ese es justamente el caso de obligaciones de hacer, que forman parte del contenido de la obligación alimentaria. Iniciar fijarse cómo está estructurado en el Código Procesal Civil la ejecución de obligaciones de hacer y decir, mire, lo voy a hacer yo a costa del otro y estos gastos van a formar parte del contenido de la ejecución. Por ejemplo, tengo que gastar, no los llevo y los traigo a la escuela. Entonces, es un gasto fácilmente, una tarea fácil, ahora no tenemos escuela, pero vamos a suponer que sea eso. Entonces, era una tarea fácilmente denunciable que no se cumplía. A través de esa especie de mandamiento de autoejecución se lo emplaza. No cumple. Bien, lo hago yo. ¿Cómo? O lo llevo y lo traigo, o contrato a alguien, o le pido a un pariente. Y lo que me implica ese gasto forma parte del contenido de la ejecución que le estoy reclamando. No sé si queda claro como alternativa. Es justamente ese caso un ejemplo claro de una obligación de hacer no cumplida. Bien. Una obligación de hacer Carlos, cuando termine el ciclo tanto tengo que inscribirla en tal colegio y no lo hacen. O llevarlo a un tratamiento odontológico, no lo hace, al tratamiento psicológico, no lo hace. Lo hago yo a costa del otro y le reclamo lo que me demanda, el gasto que me reclama llevarlo. A lo mejor no era el gasto del psicólogo, no era pagar la consulta o el tratamiento odontológico, en realidad era la obligación de llevarlo y traerlo. Bueno, eso es lo que yo tengo que cuantificar y es el contenido de la ejecución de la obligación de hacer.